Y continuamos aquí en Tu Punto de Encuentro y como les estábamos contando ahorita, Hader les dio el adelanto que viene David Granda con un tema que les va a encantar porque todos en algún momento de la vida hemos sentido como, ¿será que en este lugar espantan? ¿Es que sentí esto? ¿Es que sentí lo otro? ¿Será que puede ser un espíritu bueno o un espíritu malo? Y todo eso, todas esas preguntas nos las va a resolver David. David, feliz de tenerte aquí en Tu Punto de Encuentro. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre? Hader, hermano. Oiga, tiempo sin ver a Hader, hombre. Es que a los buenos no nos invitan, hermano. Esa es la cosa, vea, Hader. Con lo mismo. Eso sí, vamos a aclarar dos cosas. Hader, el del máster, es el feo. Y Hader, el amigo acá, es el bonito. Sí, y este es el chévere. Para que quede eso claro. Sí. Preocupado. Para que no nos confundamos con esas vainas. Como hoy vamos a hablar de espantos, no de Hader, el del máster, sino de espantos. Bueno, entonces hay una cosa bien interesante ahí, claro, y es cómo identificar esas energías, ¿correcto? Hay personas que se preguntan, de hecho, esta mañana tuve la posibilidad, que eran los televidentes, siempre que dice que esta mañana, oye, casualmente sí, esta mañana atendí una parejita que tienen una niña de 7 años y resulta que la niña percibe ciertas cosas en la casa y como si fuera poco, la niña comienza a hablar cosas incoherentes que no van al caso. Y por decir algo, después de que a la niña le pasa como la situación, le preguntan a la niña, ¿tú por qué estás diciendo esto? ¿Yo? ¿Cuándo? Yo no he dicho nada. Exactamente. Entonces yo le decía, a ver, lo que pasa es que la niña es medium, ese es el asunto. Ella tiene esa facultad de ver o sentir entidades o cosas por el estilo. Lo que pasa es que se preguntarán, pero ¿cómo una niña tan pequeña puede tener ese tipo de facultades? Claro que sí, de hecho incluso a más temprana edad más fácil es de sentir y percibir. Lo que pasa es que ella en cierto modo tiene esa conexión y tiene ese don, entonces generalmente engancha cualquier tipo de entidad que se presenta allí y todo lo demás. Entonces me dicen, el suceso ya le ha pasado 3 veces consecutivas, entonces queríamos saber qué era lo que pasaba. Yo le decía, bueno, lo que pasa con la niña es esto, no es que a ustedes les hayan hecho algo, a la niña le hayan hecho algo, no, sino que la niña automáticamente ha abierto ese canal y en el hecho de que haya abierto ese canal ella tiene esa posibilidad de ver y sentir. Ahora, entonces le decía, vamos a hacer un ejercicio, pues igual a ellos había que hacer una recomendación precisamente con el ánimo de proteger a la niña, que no, obviamente pues no se le vaya a incorporar un espíritu negativo. Entonces les decía yo, bueno, el ejercicio es el siguiente, donde ella vuelva a presentar el mismo síntoma, por decir algo, ustedes lo que tienen que hacer para que comprueben cosas, porque hay espíritus malos y hay espíritus buenos, pero entonces yo le decía, si el espíritu es bueno, pero ve a la niña como una alternativa para buscar ayuda, por más que usted le ponga una camándula, un crucifijo o algo por el estilo, eso no le va a servir. ¿Por qué? Porque es una entidad buena y por ende si es una entidad buena pues no tiene por qué sentir temor de ninguna índole y automáticamente puede incorporarse en ella fácilmente. Entonces yo le decía, el ejercicio es este, cuando ella empiece a hablar incoherencias o cosas por el estilo, pregúntele quién es, qué necesita, cómo se llama y por qué está ahí. Obviamente él tiene que decir todo lo que pasó. Por decir algo, estoy buscando ayuda, mi nombre es fulano de tal, me metí aquí porque siento que a través de ella me pueden escuchar, ¿sí me hago entender? Yo le decía, y con base a ese tipo de situaciones ya orientamos cuál sería el paso a seguir, porque yo le decía, si le sigue pasando muy seguido, hay que cerrarle los chakras a la muchachita de manera que el don o esa conexión que tiene se cancele. ¿Correcto? Ya a medida que ella vaya avanzando en edad, pues ya ella mirará si vuelve a abrir sus canales o lo va a dejar así, eso ya lo define ella, ¿cierto? Lo que pasa es que sí está muy niña y yo les decía, el problema es que estos niños cuando no saben qué es lo que les está pasando y llegaran a unos 12 o 13 años, hay una tendencia de suicidio, precisamente porque manejan esa situación tan fuerte que como para ellos es inexplicable y no saben cómo controlarla, pues obviamente es la tendencia a quitarse la vida. Baby, pero yo tengo una cosa. Bueno, la decisión, obviamente, porque la niña es muy pequeña, es de la mamá y el papá, de cerrarle ese tipo de canal. Sí. Pero sería, digamos, pues entre comillas, algo abusivo donde no lo hicieran y dejaran que la niña siguiera percibiendo ciertas cosas, porque de pronto puede pasar que la mamá diga, no, es que yo quiero. ¿Sí me entendés? Que ella desarrolle el don. Es correcto, claro, que desarrolle el don y que ella aprenda a vivir con eso, pero sería fuerte o no. Claro, el tema es que tendrían que tener con ella mucho acompañamiento. Por ejemplo, digamos, de las cosas que se les sugirió en cierto modo, yo le decía, ¿ustedes llevan a la niña a misa? Ah, que sí. ¿Ella es bautizada? Sí.
Lo que pasa es que hay niños que llegan a los 10, 15 años y a mí nunca me han bautizado. Entonces uno tiene que preguntar eso, porque precisamente cuando no son bautizados también existe una gran tendencia a que ciertas entidades se les acerquen. Entonces me decían, sí, yo le decía, bueno, tu compromiso es con la parte espiritual, que esta niña no se desvincule de esa parte, porque si esta niña se desvincula, más fácil la van a acechar energías negativas, y existe lo uno y existe lo otro, y todo divaga por este espacio, ¿cierto? Entonces hay que protegerla en ese tipo de situaciones. Entonces hay una responsabilidad de mamá y de papá referente a ese tipo. Ahora, lamentablemente cuando una persona nace con estas facultades, hombre, pues es un don que realmente ya tiene, y lo peor aún, si yo el don lo cierro y no lo trabajo, porque es que para eso me lo dan, para que lo use o lo ponga al servicio, pero si yo no lo hago, se me pueden despertar ciertos karmas que en la vida van a ser muy complicados de manejar. Por ejemplo, que posteriormente en la vida se quede muy solitaria, por ejemplo, que en la vida no le vaya bien en lo que haga, ¿cierto? Que toda la vida sea un fracaso, precisamente porque estoy deteniendo algo tan grande que me dieron y que por ende tengo que saber utilizar. Ese es el asunto. De ahí nace, digamos, una pregunta pequeñita. Si yo, como ser, o sea, si a mí me regalaron ese don, pues se supone que yo soy capaz con ese don que me regalaron. Total. Y debo aprender a vivir con él. Es que es una destreza. No, es que es una destreza que vamos despertando. Es como cuando tú vas a empezar a manejar carro. La experiencia es la que me va a hacer un buen conductor. Ajá. O correcto, voy a empezar a los buñuelazos, pues sí, porque eso es normal. Pero la experiencia es la que me va a hacer un buen conductor. Lo mismo en este caso. Le va a tocar vivir cosas muy fuertes, ver cosas muy fuertes, sentir cosas muy fuertes. Pero a medida de que vaya avanzando en ese aspecto, para ella ya va a volver en algo natural, entonces ya se Eso sí, debe estar muy bien guiada, ¿no? Por supuesto. Para que no trascienda los límites de otras cosas. Claro, hay que poner mucho cuidado porque a veces buscan ayuda, ya me ha tocado en varias ocasiones que buscan ayuda donde alguien, vamos a suponer la persona trabaja con magia oscura, y encontrar una persona de esas es como encontrar una varita mágica. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que poner mucho cuidado hay que poner mucho cuidado con eso. David, sí. Pero digamos que en el caso, por ejemplo, personal mío, yo no tengo el don, ¿cierto? Pero yo llego a un espacio y yo digo, siento una energía diferente en esta casa, o hay momentos en los que uno llega a casa y uno dice, se prendió la luz. Correcto. O simplemente empiezo a que se me cierra la puerta sola. Correcto. Y a veces uno piensa, bueno, o tengo psicosis o realmente hay un espíritu en esta casa. Entonces yo creo que es muy importante porque muchísimas televidentes pueden estarse preguntando eso, cómo identificar realmente que no es algo que uno se está imaginando, sino que realmente está pasando algo en la casa, o que hay un espíritu buscando ayuda, o peor aún, un espíritu negativo. Excelente. Por ejemplo, referente a ello, hombre, en cierto modo todos tenemos una facultad, lo que pasa es que unos las desarrollamos más que otros simple y llanamente, como a mí no me gusta el tema, automáticamente cancelo y me hago loco, por decir algo, o le busco una justificación, en cierto modo. Si no lo quiero aceptar. Sí, exactamente. No, para mí no es, listo. Sí, pero entonces, por ejemplo, digamos, en una casa, en una empresa, en una bodega, en un lugar, cuando las luces generalmente comienzan como a parpadear, que tú notas que la luz parpadea, generalmente es cuando hay un registro de una situación paranormal que no es normal, ¿ya? O cuando las luces se apagan, se prenden, así sucesivamente con frecuencia, es precisamente porque también está ocurriendo una situación de esta índole. Ahora, una persona podría pensar, eso es un problema eléctrico, ¿es cierto? Claro que sí, hay que buscarle justificación a todo. Okay. Pero los espíritus, quien creyera, como somos energía, y después de que morimos somos energía, correcto, precisamente también existe un vínculo con la energía como tal y puedo interferir energéticamente en ciertas situaciones, correcto. Entonces esa sería una señal, por ejemplo, por decir, viendo la imagen, mira. Exacto, ahí vemos una imagen, por ejemplo, de un espectro, de una persona que está acechada, por decir algo, por una entidad o algo por el estilo. Muy a menudo hoy en día vemos en la casa sombras, entonces cuando en la casa se ven sombras, se pueden ver sombras porque simple y llanamente alguien muy delicado le mandó algo a su casa, llamémoslo a través de hechizo o a través de brujería. A usted le puede mandar una entidad allí a su casa con el fin de que los enferme, los arruine, entre otros, correcto. Una cosa, donde esa foto fuera en mi pieza, yo no duermo ahí. No vuelvo. Pero a mi marido. No, todo es costumbre, todo es costumbre. Yo soy una persona que obviamente pues soy muy perceptiva de muchas cosas y con frecuencia me toca ver. Una vez me toca ver al cementerio de San Pedro porque íbamos a hacer un evento paranormal allá.
Y resulta que las oficinas de administración del cementerio de San Pedro están muy adentro de las criptas, increíble eso por haber metido. Y listo, ¿y dónde queda eso? Oiga, dentro de todo eso por allá, increíble que eso quede aquí, mira qué tan charro. Bueno, y llegué, hice lo que tenía que hacer y salí. Y yo recuerdo que en esas me suena el celular, saco yo el celular, lo miro así, llego, veo a alguien que llega y se para ahí, llego yo y miro y obviamente no había nadie, ¿cierto? Entonces a mí me dio risa, yo, a ver qué tan charro, hola, ¿cómo estás? Chao, hasta luego. Eso es. Entonces es como uno se acostumbre. Por ejemplo, digamos, el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, estuvimos con Olímpica Estéreo haciendo un programa de registro paranormal en un cementerio de un municipio. Obviamente conseguimos el permiso, nos dejaron entrar. Oiga, eso es espectacular porque, o sea, íbamos más o menos con 50 personas, ¿correcto? Todos eran testigos de todo lo que ocurría, ¿cierto? Entonces llevábamos 2 personas que eran medium. Entonces llegamos a unos pabellones y había un pabellón donde decía, acá están los NN, por decir algo, y aquí están los que murieron de tanto tiempo, bueno, en fin. Por años. Sí, exactamente. Entonces llegamos a un punto donde vinculamos una muchacha, el espíritu de una muchacha, nos decía cómo se llamaba, nos dijo que había muerto de 23 años a raíz de un accidente en una moto, y resulta que, pues obviamente era algo circunstancial que pasó ahí. Cuando el sepulturero, como era de un pueblo y conocía a todo el mundo, dice él, yo conocí a la muchacha, ella murió así y tal cosa y tal otra. O sea que mira que hubo después cómo confirmar esa información que realmente era cierto. Luego llegamos donde encontramos el espíritu de una señora, nos dijo cómo se llamaba, quién la había matado, por qué la había matado. Y el sepulturero dijo, sí, se llamaba así, vivía en tal parte, pasó esto con el esposo. Y bueno, o sea que imagínate esta situación cómo es. O sea, cuando se hablan de esas conexiones espirituales, en cierto modo, es verdad, eso no es mentiras. Imagínese usted sabe que los celulares, yo voy a tomar una fotografía, por ejemplo, entonces te toma el rostrico, ¿correcto? Y resulta que empezamos a tomar fotografías en lápidas. Y resulta que cuando era de noche, nosotros empezamos el evento tipo 8:30 de la noche y comenzamos a tomar fotografías en las lápidas y cómo comenzaban en los celulares a figurarse en puros cuadritos de rostros que detectaba. Oiga, todos, eso fue evidencia de todos. Entonces hicimos videos y cosas y posteriormente que empezaron a editar videos, porque es muy bueno cuando se hace ese tipo de cosas, mirar registros posteriores, que es donde aparecen las famosas psicofonías. Entonces encontramos uno que fue un grito, otro que era una risa, después de que dijimos algo se reía así como burlándose de nosotros. Entonces imagínese usted todo que puede fluir ahí en ese tipo de cosas. David, yo te hago una pregunta. A un cantante normalmente siempre le preguntan, a un artista, a un actor le preguntan cuando va a salir a escena, o a un cantante cuando ha salido a un concierto. Entonces, ve, todavía te da susto el público, todavía te da miedo. Entonces, sí, yo todavía siento, el día que no lo sienta, entonces yo no voy a entrar. Claro, por supuesto. ¿Te da miedo en algún momento, pero no miedo escénico, obviamente, porque Entiendo. no estás, sino de lo otro, del que siento yo, por ejemplo, en este momento que estamos hablando de esto? ¿Te Ahora da no ese duerme. miedo todavía, David? O sea, ¿le temes miedo a eso? ¿Sos de los que entras a cualquier parte oscura, de pronto? Bueno, no, yo creo que en esto no se debe de ser, digámoslo de esta manera, tan botado. ¿Me hago entender? Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hoy me dicen, bueno, hay que hacerle un exorcismo a alguien, no se trata de que porque hay que hacer un exorcismo, es no, venga, vamos, que eso es pan comido. No, siempre una prevención, porque nosotros no sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Ajá. Si me hago entender, yo no sé si va a ser un demonio, no sé si va a ser el de abajo netamente, correcto, no sé si va a ser una bruja, si va a ser un brujo, un hechicero o alguien insignificante, por decir algo. Entonces, siempre va a existir esa prevención, siempre va a existir ese momento antes de, ¿cierto? Ya cuando entramos en el contacto, que ya empezamos a indagar quién es y que ya sabemos quién es, entonces ya sigue esto. Ah, no, listo, hágale. O sigue la prevención. Por ejemplo, como me ha tocado 3 veces, sí, creo que sí, son 3 veces, que me han tocado exorcismos que dice que es el de abajo netamente, pues 3 veces, ¿correcto? Precisamente cuando uno va a realizar un exorcismo como tal,
Pues hombre, en primer lugar se debe de ir muy bien preparado, es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Bien custodiadito, pedir siempre ayuda arriba, porque un exorcismo en resumidas cuentas no lo hace uno, es la asistencia que usted pida, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, una vez nos tocó un exorcismo con una niña, una niña tenía 22, 23 años, digámoslo así, y solo sé que la muchacha entró en un trance muy fuerte, a través de ella salió una voz muy bonita que nos decía: el caso de esta muchacha es muy delicado, es muy grave, y nos decía así: ustedes no van a ser capaces de hacer lo que hay que hacer, déjenos a nosotros. Cuando decían déjenos a nosotros, pues nosotros sabemos quiénes eran. Ajá. Efectivamente, entonces simple y llanamente nos quedamos como ahí, y efectivamente hoy por hoy pues la muchacha súper bien, correcto, bueno. Pero fue un caso muy tremendo. Imagínate que antes de atenderla yo le había dicho, vas a ir a mi consultorio, la dirección, listo, 3 de la tarde, ¿dónde hay bien? No me dejan llegar. Yo le entendía. 3:30, ¿dónde hay bien? Nada que puedo llegar, y la cita era a las 3. 4 de la tarde, pero yo le decía, pero ¿cómo que no puede llegar? Le marcaba, teléfono apagado. ¿Dónde hay bien? Me apagan el teléfono. 5 de la tarde, un WhatsApp, usted sabe que yo no lo dejaré ir donde usted. ¿Sí me hago entender? A través de ella, porque había posesión, ¿entendido? Entonces yo le respondí, no te preocupes, que si ella no viene de mí, yo voy donde ella, no te preocupes. Y efectivamente, hasta que se dio el momento donde, eso fue una cosa tremenda, pero bendito Dios, acá estamos todavía. Hay ahora una duda, ¿él le ayudaba a pagar los datos? Le apaga el celular, claro que sí, le apaga, la embolata. ¿Y los datos entre los dos? De más que sí, ojalá pagaran los dos. Claro, David, por ahí. Yo creo que hay momentos, pueden existir horas del día donde uno diga, puedo ser más susceptible o vulnerable. Por ejemplo, hablando de la identificación de que hay espíritus o no en un espacio, cuando me duermo en el sueño, es que hay muchas personas que, por ejemplo, a uno le dicen a las 3 de la mañana en punto es donde se activan todos los canales, por así decirlo, porque no sé cuál es la palabra adecuada para que un espíritu te pueda visitar. Claro. Entonces uno tiene que tener como ciertas prevenciones en los horarios o en el momento de dormirse. Bueno, puedo decirle, veniste por ahí a las 2 de la tarde. Es que no llegué, sí. Bueno, cuando es un espíritu enviado, siempre va a estar ahí, a la hora que sea, día, de noche o en fin, ahí va a estar. Los enviados son los de los brujos, pues, que nos hacen como un hechizo. Sí, un hechizo, se roban el espíritu de un defunto y te lo mandan. No. ¿Correcto? Ok. Por ejemplo, yo soy muy bueno para ver, por ejemplo, digamos, soy muy bueno para ver, por ejemplo, digamos, después de las 10 de la noche, y digamos, salimos, autopista, en fin, eso es como si usted viera una procesión, para allá, para acá, en fin. Una vez hicimos el ejercicio con un amigo, entonces me decía, ojo, pues me dice dónde ve, listo, y le decía yo, en tal parte, sí señor, en fin, bueno, pero digamos cuando salen, digamos 10... Como cogiendo Pokémon. Efectivamente, 10, 11 de la noche, por decir algo, vamos a suponer que se ven más las almas desencarnadas que están perdidas, divagando, caminando de allí para acá, entre otros. A las 12 de la noche es una hora o un momento crucial. Es donde ya, digamos, la hechicería y la brujería comienza a ser de las suyas. ¿Qué quiere decir? Por eso es que una persona tarde de la noche o va a tener pesadillas o va a tener ciertas sensaciones, porque precisamente es donde están utilizando la magia efectivamente para hacerle daño a alguien. Por ejemplo, a las 3 de la mañana se conoce como las horas de la hora de las brujas, correcto, es generalmente donde estas salen a volar, a pesar de que salen de las 10, de las 11, pero esa hora se dice que es la hora de reunión de brujas. Entonces, donde haya un aglomerado de estas entidades, pues obviamente, cierto, es donde se van a encontrar en diversos lugares, en fin. Y la hora de las 3:30 se conoce como la hora del diablo, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una hora pesada, fuerte, que también hay que poner mucho cuidado también con ese despertar entre las 2, 3 de la mañana, complicado. Después de las 4 de la mañana, no. Es que yo me despierto a las 4 de la mañana. Usted es un buen madrugador. Punto, no se preocupe. Felicitaciones. Efectivamente, pero de ahí para allá ya no se preocupe. O sea, David, yo tuve más o menos una semana que yo decía, ¿por qué me tengo que despertar exactamente a las 3 de la mañana? Que yo decía, qué miedo esta hora. O sea, me estaban visitando. Sí. Sí, la estaban invitando. Bueno, pero entonces tenemos 10 señales en este momento. Ya vimos la primera, ¿cierto? Sí, las luces que a mí también me ha pasado eso. Sí, las luces, pero es la balastra, pues la de mi casa. Los otros aparatos que se prenden y se apagan, el televisor, el radio. Yo recuerdo a alguien un gran amigo que trabaja con la Mega, trabaja con la Z, y me decía, vea hermano, ¿cómo le parece que
yo me acosté a dormir cuando el televisor se prende. ¿Y esto por qué se prendió? Ay, mi hermano, yo casi me muero cuando hoy el televisor está desconectado, hermano. ¿Vos te imaginas que es que a vos se te prenda un televisor y esté desconectado de la luz? Eso sí es para que te paniques pues, de una. ¿Te imaginas? Y me dice, hey, mi hermano. El televisor. Y me decía, ay, estoy más preocupado que un berraco, hermano. ¿Cómo así que esto? Uy, tremendo, sí. Ojo, pues, cuando se prenden los aparatos. Listo. Otro. Muy bien. De momento, cuando llegas a un determinado lugar y en cierto modo te erizas o te da un escalofrío tremendo. Abajo con eso, es entidades cerca de vos, hay que ponerle mucho cuidado a ello. En los sueños ya sabemos muy bien, esas pesadillas, ese yo no sé, ese mal dormir, soñé cosas feas, cosas malucas, perros que me persiguen, que me quieren hacer daño, aves negras, cosas de esta índole, listo. Bueno, en el otro aspecto, muy común, aquellas personas que dicen, yo me siento observado, yo me siento que me ven, yo me siento que me siguen. están mirando. Señor, ojo con eso, ese es otro que hay que ponerle mucho cuidado. Oiga, mujeres. En este momento yo me siento como las mujeres me están mirando. muy vulnerables a ello. Ese es un tema para tocar, muy bueno para poder diferenciar cuando una mujer es víctima de bruja o de brujo. Pero eso después lo hablamos, para decirles qué pasa ahí, para un próximo programa. Qué sentimientos hay. Simbolismos como, si usted vive en una casa o en un espacio donde hay humedad y esas humedades reflejan ciertas cosas, hay que ponerle cuidado a ello. La humedad es símbolo de malas energías y cosas por el estilo. Si en una casa hay malas humedades, trate de arreglar eso rapidito y sálgase de eso, que son frecuencias bajas. Así es de que para que le pongan mucho cuidado. Mi a casa eso. que está llena de humedades. Ay, mucho cuidado. Y despertándome a las 3 de la mañana. ¿Hay algo más o qué? ¿Usted cuántas señales de esta le han salido? ¿Cómo La luz no le titula. Ahí dice, no todas. Y la luz. ¿No se le ha prendido la licuadora sola? Ahora, No, miren este datico. Sí, no, entonces Hay que ponerle mucho cuidado estamos con Blair. a los malos olores y sobre todo cuando es como olor a alcantarilla. ¿Por qué? Ese tipo de olores, No, tampoco. ese tipo Para no presentar más, para irme, imagínate, entonces. para dejar ahí. Ese tipo de olores se llaman entidades de baja frecuencia o del bajo astral y precisamente tiene mucha conexión con lo que nosotros llamamos cloacas o alcantarillados. Por eso es muy importante en las noches en la casa bajar la tapita del baño, que lo tapen para Eso sí que sabía corte esos vínculos energéticos. Entonces, ponerle mucho yo no cuidado a sabía. eso. Sí, eso sí señora. sabía yo. Ok, el otro aspecto, objetos que se mueven solos. Hay que ponerle mucho cuidado a eso. Ve, se corrió, se movió. Hay muchos videitos por ahí donde muestran las sillas, cómo se mueven, cómo se corren. Sí, ojo con eso. Y por último, en sí, que ya esto ya sería el colmo del cinismo cuando ya vemos una aparición como tal. Véalo, está parado. ¿Sí me hago entender? Y les iba a traer un videito, pero no alcancé. Pero espectacular. Le cuento que son cosas de esas que es para que uno se quede parado de una sola pieza. Estas son cosas que no nos inventamos. Estas son cosas Pero no las puedes traer para el miércoles. El miércoles vas a estar aquí sí, con nosotros. Lo voy a traer y continuamos. Podemos Dale. adelantar cuál es el programa del miércoles para que la gente se conecte con tu punto. Por supuesto, hágale que el miércoles hacemos ese compromiso para que miremos ese tipo precisamente de frecuencias o apariciones que hay en determinados lugares. Vamos a traer varios videitos que vamos a mostrar entonces, donde se evidencia cómo se mueven ciertas cosas. Hay por ahí un buen materialcito para ello. David, si usted en su casa, yo creo que me va a tocar consultar, si usted en su casa es víctima o ha sentido alguno de estos 10 aspectos, comunicarse con David porque necesita ayuda, necesita Así que es. alguien le ayude, porque uno solo no puede con todas esas energías, de pronto no podemos saber si es una energía negativa que nos quiere hacer daño. Entonces, para que se comuniquen con el 311-347-3551 para que tengan la ayuda del grandioso David. Muy bien, ahí estamos entonces, en sintonía, ¿cómo se llama? Listo. Voy a estar pendiente de todas esas 10 señales, ya las tengo listas. Así que me las deja apuntaditas y me llevo ya apunta Pero cualquier no se me cosa. vaya a psicosear tampoco, que ahorita ya No, entonces no, la psicosis no lo deja dormir. No, y es que a mí sí me había salido una, la de las luces, pero se me apagaron fue del todo. Me tocó ir a apagar los servicios porque yo... Hay que ponerle cuidado a eso, eso es mijo, otra que- cosa. Ahí sí, ¿no? Así muy duro, sí. David, muchísimas gracias por Muchas, Dani, acompañarnos. claro que sí. O sea, de verdad que eso es tan importante. Yo creo que todos en la vida tenemos que tener como... O sea, identificar estas cosas. Claro Todo que lo sí. que tú nos enseñas aquí en tu punto es para tenerlo en la vida diaria, aplicarlo. Claro que sí, esa es la ¿O no, idea. Jader? Claro, para que la gente no deje de pensar que, porque en todo caso
esas energías existen, David. Sí, es muy Y bueno. las tenemos ahí y es palpable de todos los días. La creencia es importante, la fe es importante, la creencia es importante, pero también cómo la manejo, ¿correcto? Entonces hay que ponerle mucho cuidado a ello. Primero nuestro Padre Creador, que es quien nos protege de toda influencia negativa y todo lo demás, pero sí hay que ponerle cuidado cuando ya hay señales como estas. Bueno, a todos ustedes ya saben, 10 aspectos muy importantes y muy puntuales en los cuales ustedes van a poner bastante cuidado y bastante ojo para que veamos qué tipo de señal es. Claro que sí, muy bien. David, muchísimas gracias. Bueno, Entonces ustedes. vamos a ir a un pequeño, muy pequeñísimo corto de comerciales para despedir a David. Gracias por acompañarnos y ustedes no se pueden despegar de aquí, de Tu Punto de Encuentro, porque tenemos muchísimos más invitados, tenemos temas que les van a encantar.